La botella. Y el mar. Hola, gracias por venir. Ponte cómoda, ponte cómodo. Descansa un momento tus piernas cansadas, sírvete algo de tu gusto, cierra los ojos y transitemos juntos este viaje sonoro de la botella y el mar, para que todos quedemos con un sabor agradable ahí, justo ahí, a la altura del alma, en la botella y el mar. Bienvenidos en este primer episodio, que lo vamos a tomar como episodio de presentación del podcast y contarte un poco cuál es la intención de haber preparado este espacio de sonidos e imaginación, pensando que sea una pausa que ojalá te ayude a cargar baterías, a recuperar energías, esas energías que uno pierde habitualmente tratando de cambiar el mundo. La idea es de haber construido, darle un esquema a este podcast que va a tener distintas partes, distintas secciones, pero tal vez la duda primera que hay que resolver es por qué llamarlo La botella y el mar. Nosotros recordamos o nos viene a la mente la imagen de ese náufrago que no sabemos de dónde sacó una botella, escribiendo un mensaje, pidiendo ayuda. Un mensaje que arroja al mar y que no sabe si va a llegar a algún destino, si alguien va a leer eso. Esa imagen en sí, en realidad, tiene un trasfondo que me gustaría aprovechar y en ese sentido le hemos dado, por eso hemos tomado ese nombre para este proyecto que estamos iniciando el día de hoy y que te agradezco que estés ahí del otro lado, escuchándolo. Aquí, como te decía, en general, en este podcast vamos a tener, en principio, vamos a definir algunas secciones para que sea algo variado, que no te aburra yo hablando todo el tiempo. Tendremos una especie de columna de opinión, alguna frase para compartirla contigo, algún lugar del mundo que nos parece interesante también compartirlo por alguna cuestión de curiosidad. Y lo que es más importante es la opinión de nuestros invitados. Hemos estado todo este tiempo, antes de iniciar esta emisión, conversando con amigos de todo el mundo y los hemos invitado a que nos contesten algún cuestionario que les hemos enviado y en cada episodio vamos a escuchar sus opiniones. Esa es la idea. Pero, entonces, por ser este un primer episodio, así se llame, episodio 0, vamos a estrenar, por ejemplo, hoy una de estas secciones, la que denominamos esa columna de opinión. Una columna en la botella y el mar. Decíamos entonces que la imagen que nos viene a la memoria es de la botella flotando en el mar, que un náufrago, por ejemplo, ha lanzado con algún mensaje en su interior. Decidimos tomar esta imagen, esta situación, como nombre de este podcast, porque en definitiva no es solo una imagen que tal vez no la hayamos visto en algún cómic que recordemos de niños, sino que si lo tomamos con otra mirada, la situación de escribir un mensaje y enviarlo a un sitio donde no sabemos si alguien lo va a leer o cuándo lo va a leer o si va a llegar a algún destino, es algo que venimos haciendo como humanidad desde hace mucho tiempo. Existen, ahora lo vamos a ver, algunos ejemplos, algunas situaciones reales, curiosas, de botellas que han llegado a algún destino y que por detrás trae alguna historia en particular. Cada botella, cada mensaje es una historia particular. Te comento algunas que tienen que ver con esa imagen y del pasado. Por ejemplo, en
en el Mar del Norte, hace unos años, en una isla de Suecia, encontraron unas amigas que caminaban por la playa, una botella que tenía un mensaje dentro. Cuando logran rescatar esa botella y leer el mensaje, encuentran que tenía un mensaje escrito 47 años antes. Venía un nombre, una dirección, y logran, por curiosidad, a través de redes sociales, encontrar un poco cuál era el origen de esa persona que había enviado ese mensaje. Y resulta que llegan a enterarse que la carta la habían enviado, o digamos, dos pescadores habían enviado en el año 1978, habían tirado al mar dos pescadores unas botellas con unos mensajes. El mensaje que llega a sus manos pertenecía a un pescador, James Addison Runcie, que había muerto ya en el año 1995. Pero la letra, o quien había escrito el mensaje, pertenecía al compañero de tripulación, Gavin Gibbs, quien estaba aún vivo y se sorprende de haberla encontrado. Esto es como se dice muchas veces, un experimento que de alguna forma se convierte en una cápsula del tiempo, porque se envía un mensaje con tiene la particularidad del mensaje incierto, pero que cuando se encuentra, normalmente si han pasado muchos años, de alguna forma te lleva a aquel momento. A veces las personas que han lanzado los mensajes ya no están vivas cuando alguien los encuentra, y eso los convierte en algo particular. Es como un mensaje, como decimos, es una cápsula del tiempo. No fue este el único caso, hay muchos casos. Hay otro, por ejemplo, que sucedió en Australia, que también encuentran una botella, y cuando logran descifrar más o menos el mensaje que se había conservado dentro, encuentran que el origen de este mensaje se remontaba al año 1886. Ellos encuentran el mensaje 132 años después. Si lo piensas, tómate un tiempito, es algo increíble, porque no se trata de... hay muchas obras que podemos encontrar, antiguas, que tienen más de 100 años. A veces las pasamos muy rápido y decimos, bueno, sí, son cosas viejas, 100 años. Pero piensa que es un mensaje de un ser humano que no sabes nunca, en el momento que lo envía, que 132 años después va a llegar a alguien que lo va a leer. Es una conexión del pasado con el presente. Esto, como digo, sucedió en Australia, y era parte, una cosa curiosa, porque correspondía a un experimento alemán que duró muchos años y tiraron muchas botellas. ¿Pero por qué tiraban botellas? Porque estaban haciendo un experimento para estudiar las rutas oceánicas, algo no recomendado en este momento, que te pongas a tirar botellas para ver para qué lado va la corriente, pero estamos hablando de 1880 y tantos. Entonces encuentran ese mensaje. Otro ejemplo que también es curioso, ya no es en el mar, sino en una vía fluvial de Michigan, y participa la capitana del barco y una buzo experimentada, Jennifer Doudker, que estaba viajando siempre por los ríos de Michigan, y encuentra una botella con un mensaje que había sido escrito en el año 1926. Se había conservado, la encuentra, tenía un poco de agua, pero logra recuperar el mensaje. Esto sucedió en el año 2021. Y encuentra una nota, que la puede leer, y decía la nota algo así como que la persona que encuentre esta botella, que devuelva este papel a George Morrow. Esta capitana, este buzo, conocía la localidad que hacía mención, y sabía que el apellido, Morrow, era algo muy, muy común. Entonces, nuevamente utiliza redes sociales para ver si logra encontrar a alguna persona o alguien que le lleve hasta la familia de esa persona que había escrito el mensaje. La verdad que no hizo falta esperar mucho, porque la hija de George Morrow, Michelle Primot, se puso en contacto directamente con ella. Ella no tenía Facebook, pero alguien le hace llegar la foto y reconoció la letra de su padre, a pesar de que el padre de esta señora había escrito esa nota 20 años antes que ella naciera.
Muy interesante. Entonces se encuentran y hablan de lo que había sucedido en aquel año 1925 y deducen entonces que para esa época el papá de ella tendría unos 18 años. Entonces, de alguna manera, se establece nuevamente esa conexión con el pasado, con personas que ya no están. Y tiene que ser muy especial todo eso. Hay muchas más referencias. Hemos encontrado por ahí que se hace referencia a un libro que se llama Mensajes en una botella, una obra de Wolfgang Struck, profesor de literatura comparada de la Universidad de Erfurt en Alemania, y habla de que en la Agencia Federal Alemana para el Transporte Marítimo tiene en su sede de Hamburgo más de 600 mensajes. Algunos datan del siglo XIX. Porque, como decíamos recién, se usaban mucho para cartografiar los océanos y conocer las corrientes marinas. También algunas se remontan a la época de la Primera Guerra Mundial. Hay muchos ejemplos. Me voy a mencionar algunos. Algunos que corresponden a niños, por ejemplo. Por ejemplo, en uno hubo 3 niñas de Irlanda, que en el momento de esta nota ya tienen 40 años y que en su momento lanzaron como un barquito de vidrio cuando cursaban la educación primaria, y se encuentra 40 años después. Y algo muy impactante, digamos, sucedió en 1914, cuando el soldado Thomas Hughes escribió una carta a su esposa, la selló en una botella de ginger ale y la arrojó al Canal de la Mancha. 2 días después, él muere luchando en Francia, y en el año 1999 un pescador encuentra el recipiente en el río Támesis. Ya era demasiado tarde para entregarle la carta a la señora Hughes, que había fallecido en 1979, pero no era demasiado tarde para que la hija de Hughes, que en ese momento tenía 86 años, y que cuando muere su padre ella tenía 1 añito, pueda recibir finalmente ese mensaje. Entonces, mira que ya no estamos hablando de esa imagen del cómic, esa cosa sencilla, sino que el mensaje en la botella, si estás de acuerdo conmigo, puede traer por detrás historias bastante interesantes, ¿no? Ahora tú me dirás, bueno, listo, pasamos de esa historia del cómic a historias más humanas y reales y concretas que se remontan a siglos anteriores al que estamos viviendo. Sin embargo, hacia el futuro o actualmente seguimos lanzando botellas al mar. Incluso algunas al mar, a la inmensidad del mar que constituye el universo en el que vivimos. Hay muchos ejemplos. Hoy quería recordarte 2 nada más. Uno, por ejemplo, que es como el más impactante para mí, el caso de las sondas espaciales, la Voyager 1 y la Voyager 2, que en el momento en que yo estoy grabando estas palabras, por ejemplo, no te va a cambiar la vida saberlo, pero me parece sí curioso decírtelo, que la Voyager 1 y la 2, estas sondas fueron lanzadas en el año 1977, se encuentran, porque todavía se pueden recibir débiles señales que demoran un día en llegar a la Tierra. Se encuentran en este momento la Voyager 1 a unos 25.000 millones de kilómetros de la Tierra y la 2 a unos 21.000, un poquito más de 21.000 millones de kilómetros de la Tierra. Es decir, bueno, si me equivoco en unos metros más o menos, no deja de ser impresionante esto, ¿verdad? Estas sondas, ¿por qué hago referencia a estas sondas? Porque además de lo impactante de que una sonda con una tecnología de siglos anteriores todavía siga enviando señales a la Tierra, que la señal demore un día en llegar hasta nosotros y que ya se han alejado tanto del sistema solar y seguirán viajando hasta que ya no podamos saber nada de ellas, en el momento que se lanzaron se les incorporaron unos discos de oro con información nuestra de los seres humanos. Tenían unos discos de cobre de 30 centímetros de diámetro bañados de oro y que llevan mensajes como
pensando, como en una botella en el mar, que tal vez si alguien la encuentra y logra traducir esta información, pueda conocer algo de nosotros. Esos discos contienen escenas, sonidos, música, saludos. Entonces, por ejemplo, tienen distintas secciones, ¿no? Como te decía, se especializa una parte es en saludos, que incorpora desde la voz de la Secretaria General de las Naciones Unidas a diferentes saludos hablados en 55 idiomas diversos, incluso algunos en dialectos derivados del chino o en algunas lenguas antiguas casi desaparecidas. En otra sección que se le llama los sonidos de la tierra, y ahí hay voces de animales, perro, grillo, rana, caballo, hasta melodías como motoras de un tren, latidos del corazón, una risa humana, chispa del fuego, estallido de trueno, sonido del viento. Si me permites, por suerte no se incorporó, en esa época no existía el reggaetón, así que todavía estamos salvados de que nos invadan. Hay música, como te decía, de música de la de verdad me refiero. Está incluido el concierto de Brandenburgo número 2 de Bach, la sintonía de la flauta mágica de Mozart, hay música de México, música de Estados Unidos, un canto nocturno de los indios navajos. En la cuarta sección se dedica a las ondas cerebrales y tratando de que puedan conocernos más a los seres que enviaron ese material, esos discos. Y en la última sección incluyen imágenes como para explicar cómo es la vida y la población en la Tierra. Hay fotos del Sol, de Egipto, de rituales culturales, de mares, retratos familiares y también parámetros del sistema solar, la localización y así. Información que hemos enviado, que los seres humanos hemos enviado hace muchos años y allá siguen viajando a muchos miles de kilómetros de nuestra posición. Ahora bien, si te pareció algo romántico, particular y característico de la participación del reconocido Carl Sagan en aquellas misiones que se lanzaban a finales del siglo pasado, te quiero contar que se sigue actualmente haciendo ese tipo de cosas. Hay muchos ejemplos, no me voy a extender hoy porque estamos hablando de nuestro primer episodio especial de La Botella y el Mar. Simplemente te traigo a mención algo similar de lo que estamos hablando, que se envió ahora en una misión que en este momento está en marcha, ¿sí? Es una misión, una sonda que se llama Europa Clipper, la nave espacial de la NASA, y que está viajando para estudiar una de las lunas jovianas, es decir, una luna de Júpiter que tiene varias lunas, pero en particular les interesa estudiar la que se llama Europa. ¿Por qué? Porque con otras misiones anteriores se puede especular de que existe debajo de una capa seguramente sólida de hielo un océano. Con lo cual sería un lugar prometedor desde el punto de vista, como dicen los científicos, el potencial astrobiológico. Es decir, estamos hablando de un mundo habitable más allá de la Tierra. Esta sonda se lanzó el 14 de octubre del año 2024 y va a llegar a destino en el año 2030. Y nuevamente podemos decir que ahí va una botella en el mar, porque además de todos los instrumentos que lleva un poema escrito por Ada Limón, poetisa laureada estadounidense de ascendencia mexicana. Ella escribió un poema para esta misión que se llama Elogio al Misterio, un poema para la astronave Europa, y se invitó en su momento a gente de todo el mundo para que firmaran con sus nombres este poema. Entonces el poema está grabado en relieve en una placa, y va junto con esa placa unos microchips con los nombres de todas las personas del mundo que firmaron este poema. Así que esto va a recorrer finalmente 2.900 millones de kilómetros hasta que llegue en el año 2030, llevando un poema y nombres. Otra botella en el mar.
Si ahora entonces vuelvo al nombre de este podcast, tal vez no te resulte tan extraño como pudo pasarte al principio. Mira que la idea de la botella en el mar no es solo una imagen simpática de un cómic. Estamos hablando de algo un poquito más profundo, de enviar mensajes a algún lugar, pero sin la certeza de que sea leído, sin la certeza de saber cuándo alguien lo pueda recibir. Hice esa analogía porque actualmente, ¿cuántos mensajes o cuántas botellas en el mar no lanzamos cada día cuando escribimos y subimos en redes sociales información o lo que sea a este mar de la internet sin saber quién lo va a leer, si llegará a algún destino, si alguien de aquí a unos años lo encuentra? Y me pareció muy simpática la propuesta. Entonces ese es el origen, el propósito, la intención y la esperanza de haber llamado a este podcast La botella y el mar. Muy bien, te agradezco mucho que hayas tenido la paciencia de haber llegado hasta aquí. Ojalá te guste la idea, ojalá te quieras sumar a esta idea. Y para cerrar este primer episodio de presentación, te dejo una frase que las elegimos porque nos da la gana, porque nos parece que vale la pena compartir. Una frase en la botella y el mar. Una frase que dijo James Prentice. Nunca tengas miedo de probar cosas nuevas. Noé era un aficionado y el Titanic lo construyeron profesionales. Con esto terminamos. Te agradezco mucho tu presencia y nos encontramos en el próximo episodio de La botella y el mar. La botella y el mar.